Y te doy gracias. Amén. Voy a comenzar dando las características de este majestuoso animal, que es el búfalo. Según la Biblia, según un diccionario bíblico, dice que el búfalo es una especie de toro salvaje que se distingue del búfalo común por su pelo más escaso y fuerte. Tiene los cuernos vueltos hacia atrás, así como aparece ahí en esa imagen que puso Rosita ahí en esa imagen. Así tiene el búfalo. Dice que su característica física es que son herbívoros, es un animal feroz y peligroso. Y tiene una gran fortaleza, tiene una fuerza indescriptible. La mayoría de los búfalos viven metidos en el agua. Poseen un tamaño de 2.4 a 2.7 metros de la cabeza hasta la rabadilla, añadiéndole 60 a 100 centímetros adicionales la cola. Y pesa, me llamó la atención, pesan entre 1.540 libras a 2.640 libras. Por eso le decía, un animal majestuoso. Los machos, según lo que investigué, los machos de los búfalos tienen cuernos que se curvan hacia atrás, muy grandes. Poseen también en esos cuernos, toda la frente le cubre esos cuernos y vienen hacia acá. Esos cuernos les sirven de protección, como si fuese un yelmo a su cabeza. Los cuernos de las hembras son más pequeños. Lo importante de los búfalos es que ellos nunca están solos. Siempre viven en manadas. Ellos nunca están solos. Los jóvenes, se les llama como terneros también. Los búfalos jóvenes, ellos se despegan de su mamá cuando ya cumplen la mayoría de edad, los 3 años para ellos. A los 3 años, ellos se desprenden de su mamá y comienzan a ser parte de la manada de búfalos machos, del rebaño. Ellos suelen vivir en rebaños juntos. ¿Por qué? Porque ellos se ayudan unos a otros. Nunca tú vas a ver un búfalo solo. Cuando ellos ven que está solo, ellos corren a ayudar. Cuando se ven amenazados por alguna presa, ellos van a ayudar y siempre están unidos. Esa es una de las características del búfalo. También cada rebaño suele tener aproximadamente 1.000 miembros, cada rebaño de búfalos. Ellos no están solos, ellos siempre se mueven en manadas. Entonces, ellos trabajan por medio de democracia, ellos son democráticos en su actuar. ¿Por qué? Porque cuando ellos se tienen que mover de un lado a otro, ellos no lo hacen así de que, como que el que manda la manada, bueno, yo voy a coger por aquí, todos me siguen, no. Ellos utilizan la democracia. Dice que cuando ya están listos para moverse de un lado al otro, se van a parar y se van a girar en dirección a la dirección que quieren ir. Y la mayoría de los búfalos botan moviendo su cabeza hacia la dirección donde quieren ir. Entonces, y de esto me llamó la atención que la que toma la batuta para decir hacia dónde van, cuando ya ve la cabeza de los otros búfalos, que ve que ya todos han votado, es la hembra. La hembra conducirá la manada en la dirección ganadora. Ella es la que va a mirar cuántos, si la mayoría está a favor, y bueno, vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, pero es la búfala que va a indicar a la manada la dirección que deben tomar.
Entonces, viven, como les decía, pasan la mayor parte del tiempo dentro del agua, aunque son terrestres, no son acuáticos. Entonces, poseen pezuñas grandes. Esas pezuñas grandes, ¿para qué? Para no hundirse en el lodo, ni en los pantanos, ni nada. Esas pezuñas le van a dar soporte y estabilidad para no caer. Le decía al inicio que nunca están lejos del agua. Es otra característica. Lo más lejos que están del agua son 20 kilómetros. Lo más lejos que ellos están del agua. Ellos no pasan de repente todo el día metidos en el agua, pero sí se meten y luego van a un lugar fresco debajo de los árboles para descansar. En cuanto a los depredadores, ¿cuáles son las características de los búfalos como depredadores? Los búfalos son animales muy grandes y en realidad no están amenazados por otras especies de animales. Inclusive se dice que el único depredador que de repente puede hacerle daño al búfalo es el hombre. El único que puede hacerle daño al búfalo. También mencionaba en la investigación que hice que en cuanto a los depredadores se necesita una manada aproximadamente de 30 leonas para poder derribar a un búfalo. De 30 leones o leonas para derribar a un búfalo. Se supone que el león es el rey, ¿verdad? De la selva, según las historias que nos han contado. Ellos suelen durar también de 26 a 30 años de edad. Entonces, al ver estas características del búfalo, y yo tuve la oportunidad con mis hijos y mi esposo de ver un búfalo, y no son de esos búfalos propiamente que están allá en África, eran búfalos acá, que han traído hacia acá. Creo que eran como 20 hombres allá en el lago, estaban alando a un búfalo que no era tan grande, tampoco no era tan inmenso, para subirlo a un carro. Más o menos 20 hombres y no podían con ese búfalo. Eso nosotros lo vimos, que yo salí huyendo para acá por donde había como me llevé a mis hijos para allá, venga para acá, porque ese búfalo era una fuerza indescriptible. Entonces, viendo las características que tiene el búfalo, ¿por qué el Señor nos compara con los búfalos? Buscando en orden cronológico en las Escrituras, en Números 23-22, allí nos dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalos. ¿A quién se refería el Señor? El Señor se refería al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto. Y la gente siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Pero dice que el mismo Dios le decía, ¿verdad? Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Ese como de búfalo es una figura literaria que se llama símil. Se le da, es una comparación, pero de una manera exagerada. Es una exageración, una cualidad exagerada que se le da en un término determinado. ¿Por qué le da esa, dice, fuerzas como de búfalo? Vamos a ver. ¿Por qué él habla de ahí de fuerzas como de búfalo? Dice que el búfalo es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Y adivinen qué, la mayor energía del búfalo es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro. Es el único animal que puede hacer frente a los leones. Así que imagínense, dice que esa es una característica importante.
que tiene el búfalo. Y por eso el Señor nos compara con el búfalo, porque nos da esa fuerza que es sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Y compara al pueblo de Israel con esa fuerza de búfalo, porque es un animal sumamente fuerte. También nos habla el Señor que Dios, en Números 24:8 dice, Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, lo reafirma en Números 24:8. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. O sea que sus cuernos también son parte de su fortaleza. Dice que ni las balas pueden penetrar la frente del búfalo, la parte que tiene los cuernos. Ni siquiera la bala lo puede atravesar. Así que imagínense esa fortaleza de este animal. Y nos hablaba también el Salmo 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Por qué el Señor nos dice allí que aumentará mis fuerzas como las del búfalo? En la palabra dice eso. ¿Por qué? Porque el secreto de la victoria del búfalo no está solamente en su fuerza, sino en las estrategias que utiliza. Dice que en la joroba que aparece en el búfalo, esa joroba no la tiene para verse más sexy o para verse más fuerte o más grande, no. Esa joroba está depositado un aceite que cuando él se ve amenazado por un depredador o un enemigo que casi no tiene depredadores, por lo fuerte que es, dice que el búfalo, cuando se ve frente al enemigo, él retrocede. Eso hasta que me eriza, pero no retrocede por miedo, hermanos. Retrocede para darle espacio y tiempo a que la joroba suelte el aceite y que todo su cuerpo se bañe en ese aceite bendito del Señor y que sus enemigos no puede entrar ni los dientes ni las garras del enemigo pueda entrar a hacerle daño a él. Miren qué maravilloso es el Señor cuando Él nos dice en el ungir, dice, seré ungido con aceite fresco. Y esa es una característica, Él retrocede y me gustó eso porque hay veces que cuando nosotros vemos a los cristianos en los trabajos, en las situaciones de la vida, con la familia, con los vecinos, y tenemos alguna dificultad, dirán las personas, es una miedosa o es un miedoso, se quedó callado. Hermano, nosotros estamos haciendo que nuestra joroba suelte el aceite del Espíritu Santo. Vamos de rodillas frente al Espíritu Santo para que nos unja con ese aceite, para poder hacerle frente al enemigo y que no nos pueda ni siquiera tocar, ni siquiera nos va a poder tocar. Porque el aceite del creyente es ese, el Espíritu Santo, esa unidad que tenemos con el Espíritu Santo. Miren qué maravilloso. ¿Por qué búfalo? ¿Y por qué dice seré ungido con aceite fresco? Porque el búfalo retrocede, hermano, pero el búfalo retrocede para prepararse e irle de frente al enemigo. Pero con una estrategia de ungirse todo su cuerpo con aceite. Así que cuando nosotros vemos a nuestros hermanos a veces que retroceden, es para doblar rodillas y ungirse con el aceite del Espíritu Santo. Cuando el Señor habla también
en Deuteronomio 33, 17, dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellos corneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y yo le pedí al Señor, Señor, aquí hay otro símil. Dice, como el primogénito de su toro. Santo, aleluya de la gloria. Esto, el primogénito de su toro. Y con sus astas como astas de búfalo, dice, ahí hay otra comparación. ¿Por qué? Porque las astas de búfalo son una de las estrategias, una de las armas que tiene el búfalo también para defenderse. Y ese búfalo tiene, me encantó eso de que el cuerno le va desde la frente y no hay quien penetre. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Ponernos esa palabra, hundirnos en esa palabra, en ese lago, en ese mar del Señor. Y pedirle cada día al Señor que nos revele la sabiduría, nos dé sabiduría para entender esa palabra y no permitir que nada externo nos venga a dañar. Tenemos que ser como ese búfalo que nada, ni siquiera la bala puede penetrar esa cornamenta. No debemos permitirlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que sumergirnos en esas aguas como el búfalo. Esa característica de estar sumergido en el agua. Dice que cuando él se sumerge en el agua es para quitarse todas las alimañas, todas las garrapatas, todos los bichos, ¿ya? Que quieran venir a hacerle daño a él. Entonces así nosotros debemos sumergirnos en las aguas del Señor. Y así vamos a estar limpios, limpios, hermanos. No hay garrapata, no hay suciedad que nos pueda venir a tocar. Y me gustó también la característica de que tiene las patas, las pezuñas anchas. Las pezuñas hacen semejanza a las raíces, hermanos, a las raíces que nosotros debemos tener como cristianos, a las raíces de la palabra, estar cimentados en la palabra, que aunque ellos están en el fango, hermanos, no se hunden ni en el pantano, ni en el río, ni en los humedales. No se puede hundir porque sus patas, sus pezuñas son anchas. Y así debemos tener nuestras raíces nosotros en Cristo. Esa característica del búfalo. Y también otra característica del búfalo es que él es indómito, es indomable. Y por eso se asemeja también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hasta se lucha con el mismo Señor, porque él nos da esa característica del búfalo, que somos indómitos, dice, indomables, ingobernables, indisciplinado muchas veces, independiente y feroz es el búfalo. Es otra característica. Entonces menciona el Señor en Job 39, 9 al 10, dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Y me llamó la atención de esto. En este pasaje habla de que Jehová está convenciendo a Job de su ignorancia. Entonces, a veces somos así, queremos saber más que Dios, pero dice, ¿querrá el búfalo servirte o quedarse en tu pesebre? Ahí está hablando de la magnificencia del Señor. O sea, el Señor, el Señor no lo podemos encajonar, encasillar. Y esa es una característica, no se puede porque el Señor es todopoderoso. Y él ahí dice indomable, ingobernable. Ahí estábamos hablando de una característica del mismo Señor. Solamente Él es Él.
Por eso él siempre menciona en su palabra, yo soy el que soy. Y dice esa característica. Y nosotros como hijos de Dios y semejantes a él, a veces tenemos esta característica del búfalo, que no queremos, ¿verdad?, que nos gobiernen, pero debemos dejarnos gobernar por el Señor. Y también dejarnos dirigir por nuestro pastor, porque es el hombre que está allí frente. A mí nunca se me olvida una enseñanza que dio el pastor hace muchos años. Estaba mis hijos chicos. Y dice que los pastores son como esos hombres que van en las mulas, en los carros esos, las mulas, que están arriba. Y nosotros somos como el carrito que viene acá abajo, que tiene más visión. Él tiene más visión de lo que podemos ver nosotros las ovejas, que en estos días vimos las cualidades de las ovejas. Entonces, tenemos que ser, ¿verdad? Esa característica tenemos que superarla frente a nuestro pastor y sobre todo ante Dios. Dejarnos de ser gobernados por el Señor. Y en el Salmo 39, 29, 6 nos habla, dice, a los montes Líbano y Hermón. Esta es una traducción del lenguaje actual. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. En la otra versión dice que como si fueran terneros de búfalos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún con toda la fuerza que tiene el búfalo, porque dice que el Señor está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque él dice que él es poder y gloria. Y en este salmo habla del poder, la gloria y la exaltación que debemos brindarle a nuestro Señor. Y aunque nosotros tengamos, ¿verdad?, nos hagamos semejante al búfalo, que es, y me gustaba porque uno siempre menciona ese, Señor, renuévame la fuerza como las del búfalo. Pero ahora que nosotros hemos visto las características del búfalo y que él nos pone como búfalos, dice, como búfalos, nos hace una comparación. Entonces, nosotros debemos tener estas buenas características del búfalo, pero aún así, el poder y la gloria del Señor va a estar sobre nosotros, porque dice aquí en el Salmo 29:6 nos habla del poder y la gloria de Dios, que podemos sentirnos que somos lo mejor del mundo, hermano, y ser como el búfalo, pero aún así dice que los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. O sea, Él es el Todopoderoso, y aunque nosotros a veces en nuestra humanidad queremos sentirnos más grande que todo el mundo, hermano, el poder y la gloria del Señor es sobre todo nosotros. Así que Él es el que merece toda la gloria. Y en un momento dado, hay veces que nos hemos sentido así, tristes, avasallados y todo eso, porque a veces nos queremos sentir más que Dios o hacer el papel de Dios en la vida de la gente. Y no podemos, hermano. Él es el que merece, porque Él dice que Él, aun cuando Él nos da a conocer la fuerza incomparable del búfalo y nos compara a nosotros con el búfalo, a sus hijos, Él nos dice quien manda es Él. Quien tiene el poder y toda la gloria y la santidad es Él. Así que, hermanos, termino con el Salmo 92:10, que me encantó ese salmo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dios nos quiere, el Señor nos quiere con esas fuerzas del búfalo. Y como dije al inicio, una de las características es que cuando Él está en prueba, cuando Él se siente acechado,
por el enemigo, cuando él se siente triste, cuando él se siente que no puede más, es cuando más fuerza, es cuando más entonces va en contra del enemigo, es cuando más fuerza le imprime el Señor al búfalo. Esa es una de las características que tiene él. Y David sabía acerca de esto. Dice que el único que podía darle esas fuerzas como las del búfalo, hermano, no es otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque queremos tener las fuerzas del búfalo, pero no queremos ir a las aguas donde el búfalo reposa y se quita todas las cosas que no tiene que tener encima de él. Y el búfalo sí lo hace. El búfalo va al agua, va a la fuente. Entonces allí es donde tenemos que estar nosotros. Queremos tener las fuerzas como las del búfalo, porque tenemos las características y el Señor lo dijo. Pero entonces usted debe estar cerca del agua, de la fuente, hermano. El búfalo, siendo como decía Carmen, que es un animal que no tiene raciocinio, él sabe que tiene que estar cerca de la fuente del agua para estar fresco, para tener ese gozo, ese fresquito, pues cuando uno ora, ¿verdad? Y uno sale del cuarto ese de oración, del cuarto de guerra, uno se siente como liviano, fresquito, como el búfalo cuando sale del agua y se va debajo de esos árboles a acostarse en paz. Así debemos estar nosotros, pero debemos estar cerca del agua, de la fuente, que es nuestro Señor Jesús. Así que esta es la enseñanza que hoy le traje. Espero que haya sido de bendición a su vida, como lo fue para mí cuando lo estuve investigando. Le agradezco al Señor infinitamente por permitirme servirle. Y siempre le pido que Él esté en mi vida, porque yo sin Él no soy nada, hermano, nada. Así que bendiciones, y este es la enseñanza acerca de la zoonimia. ¿Por qué búfalo? En este caso, búfalas. Bendiciones. Excelente. A mí siempre me ha parecido interesante cómo el Señor nos